Soy Cristina Aranda, me presento. Hice filología hispánica para forrarme, pero sí. Me di cuenta que la filología poco interesaba en el ámbito empresarial el MIOCIP, así que decidí hacer la tesis sobre cómo los hablantes creamos y procesamos nuevas palabras, en concreto nombres de marca, y casualidades o causalidades de la vida, utilizo todo este conocimiento pues vendiendo inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural en una de las mejores empresas de inteligencia artificial del mundo, podríamos decir, de procesamiento del lenguaje natural, que es Tiger. Estamos nuestra sede en Singapur, de hecho somos proveedores oficiales del gobierno de Singapur. Todas aquellas soluciones que tienen que ver con el procesamiento y automatización de procesos del lenguaje las gestionamos nosotros. De hecho, el Gobierno de Singapur es uno de nuestros principales inversores. Y además tengo el enorme honor de ser cofundadora de Mujeres Tech para que haya más mujeres en el sector digital, de cualquier perfil. Y además soy miembro de la mesa de género de Red.es. Hoy estoy aquí pues, para hablar de un tema de la inteligencia artificial. Ya he visto que ha habido diferentes charlas, diferentes sesiones, y supongo que a lo largo del día de mañana ya hay un hype. Ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial y cuando vemos en medios, pues vemos cosas como estas, ¿no? Que van a acabar con nuestros puestos de trabajo, huid, temed, y lejos de eso la inteligencia artificial va a aportarnos muchas más cosas, pero también amigos míos, que cuando leen titulares de estos me lo mandan, pero claro, las personas que trabajamos en inteligencia artificial, dices, ¿cómo que una máquina ha cobrado vida? Mi lavadora no cobra vida ni me lava la ropa de forma autónoma. No, ojalá cobrara vida, pero las máquinas no cobran vida. Entonces, yo siempre digo que, por desgracia, la estulticia humana nunca va a superar la inteligencia artificial. Esto es el caso de los que encargados de la seguridad nuclear de Hawái que posaron con el código ahí para una empresa. Entonces, cuando vemos soluciones de estas, inteligencia artificial, yo cuando pregunto en foros que quién usa inteligencia artificial, pues mucha gente, igual poca gente levanta la mano. Pues resulta que toda aquella persona que tenga un smartphone está utilizando inteligencia artificial, con la geolocalización, con el audio de WhatsApp, con todas estas soluciones o con las soluciones de Gmail. Yo me acuerdo cuando un amigo me dijo, Cristina, te proponen las respuestas automáticas. Y dices tú, qué guay, te está leyendo Google los emails. ¿Te has parado a pensar eso? Y ya es cuando la gente se pone tensa. Pero la inteligencia artificial siempre nos ha traído, desde siempre. Está el caso de Frankenstein, ¿no? O Pierre-Jacques Droz ya hizo un autómata que escribía, ya un robot en el siglo XVIII, o Ada Lovelace, la inventora del algoritmo, que era poetisa y que era inventora. Fijaos, esa epistemología, ese pensamiento renacentista, o Enigma. Os invito a que veáis la película Enigma, que por cierto se habla mucho de Alan Turing, el test de Turing, de cómo demostrar que un usuario, una persona, no es capaz de ver la diferencia si con quien está hablando, quien está operando es con una máquina o con una persona. Eso es el test de Turing. Pero luego el gran papel que tuvo Joan Clark. Joan Clark era estadista y gracias a ella también, esta diversidad en el equipo, gracias a ella también, y la contrataron como lingüista, curiosamente, porque como estadista no podían contratarla, siendo mujer, y en su ficha pusieron idiomas, ninguno, que yo digo que podían haber puesto el de la lengua materna, inglés, que no pasaba nada. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es dotar de rasgos cognitivos, de cognición a las máquinas. Yo me voy a centrar de un área concreta que es la cognición lingüística, de cómo los hablantes creamos y aprendemos y resolvemos problemas a través del lenguaje. ¿Y por qué ahora estamos todo el rato, venga, que si la inteligencia artificial, que si machine learning? Pues resulta que ha habido varias cosas que han coincidido en el tiempo. Uno es el desarrollo del hardware. Resulta que gracias a la computación, gracias a las tarjetas de imagen de los videojuegos, han permitido una computación más rápida y más barata. Con lo cual, si abaratamos costes, podemos hacer muchas más cosas. El Internet de las cosas, se calcula que este año ya habrá 7 veces de cosas conectadas más a Internet
que personas en la Tierra. Y esos objetos, esas cosas conectadas a Internet, emiten datos. Luego estamos hablando ya del data driving, ¿no? De todo el big data, de la cantidad de datos que se generan, que se crean. Vosotros que trabajáis en administraciones públicas, pensad en todos esos datos no estructurados, esas actas de fe, documentación, recursos, todas estas cosas, estos datos. ¿Y para qué sirve la inteligencia artificial? Pues resulta que para dar sentido, valor a esos datos. O bien para automatizar procesos, que es lo que hacemos en Tiger, o bien para predecir stock o pandemias. Por ejemplo, con el Visual Data se puede ver cómo las pandemias con el coronavirus se está expandiendo, o la personalización. Esto es, que es contenido, que aquella documentación sea para Cristina Aranda, que es de Huesca, que tiene 43 años, que no los aparenta, pero que sea para mí. Pero aquí hay una contrapartida que, hablando con amigos y amigas, decían, bueno, vamos a personalizar tanto que nos vamos a olvidar de aprender algo que está fuera de nuestro espacio de dominio, ¿no? Como nos pasaba. Aquí yo supongo que habrá mucha gente de Whoopee Code, de la era de la Whoopee Code, cuando nos pasaba que compartíamos pupitre con el heavy de la clase y te pasaba Manowar y decías tú, ¡ah, qué guay! Y ahora con la playlist del Spotify, ese conocimiento, esa transferencia de conocimiento no lo tenemos. Vuelvo a la IA. Hay varios tipos de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial, que es persona-máquina, y la máquina-máquina. La persona-máquina, que ahí nos centramos porque las personas, los lingüistas, trabajamos con el código humano, enseñamos a la máquina para que piense como los humanos, de ahí están las redes neuronales, ahora os explicaré, o que actúen como humanos, la robótica, ¿no? Todos los asistentes virtuales. Y máquina-máquina, que como veis ahí en el GIF, esto es un Tesla. El Tesla tiene 7 ordenadores a bordo que se van hablando entre sí, esos ordenadores. Claro, aquí es donde también reside, bueno, ya hablaremos, uno de los grandes retos de la inteligencia artificial es la ética. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién ha desarrollado el hardware, el software, cuando el coche tiene un accidente? ¿De quién es el culpable? Bueno, pues ahí están todas las personas que trabajan en la regulación, el gran reto. Escucharéis posiblemente Machine Learning, Deep Learning, aprendizaje supervisado, aprendizaje profundo. Quiero que nos quede claro, una cosa es la inteligencia artificial, que es dotar de cognición, el entrenamiento de la máquina, que es una persona, una experta, que le va diciendo a la máquina esto sí, esto no, pues como cuando somos pequeños, ¿no? Así no se dice, no se dice cabo, se dice quepo, ¿no? Pues se va entrenando la máquina de forma muy supervisada, que es lo que hacemos los lingüistas computacionales, ¿no? Anotando. Y el Deep Learning, ya que las máquinas, os recomiendo un documental en Netflix, AlphaGo, que las máquinas toman decisiones por sí mismas y que no se sabe por qué han tomado esa decisión, hay que ir a las cajas negras, que se llama, y hacer inferencias de por qué ha tomado el algoritmo o por qué ha tomado la máquina esa decisión. Y ahí es donde está todo el mundo preocupado, porque imaginaos que las máquinas empiecen a tomar decisiones por sí mismas. Volvemos al dato, al gran reto. Resulta que las grandes empresas, las grandes administraciones, el 80% de los datos de la documentación es no estructurada, tiene un componente lingüístico. Pensemos en, fijaos, ahí voy al margen izquierdo, pues los emails, las notas, las redes sociales, los centros de atención al cliente, en este caso al usuario o al ciudadano, todas las reclamaciones, etcétera. Y todo esto tiene un componente lingüístico. Entonces, y si vamos a la esfera, al dominio de la lingüística, es que tenemos lingüística hasta en el ámbito forense, tenemos hasta en lo clínico, ¿no? en el habla, en un montón de terrenos, y nosotros nos centramos en Tiger en cómo hablar a las máquinas arriba del todo, en Computational Linguistics y en Natural Language Processing. Nosotros, el principal reto que hay en la inteligencia artificial es esto, en que la máquina tenga esa emoción. Si no habéis visto la película Her, os la recomiendo, tenga esa capacidad creativa y esa capacidad de producción lingüística que a día de hoy no tiene, porque la máquina de día de hoy hace muy bien una cosa específica, pero no tiene esa capacidad asociativa, cognitiva que tenemos los seres humanos, porque como dice la gran Nuria Oliver, y os recomiendo que leáis
la charla que dio cuando su discurso de acceso como académica a la Real Academia de Ingeniería Española, Inteligencia Artificial, Ficción, Realidad y Sueños, la podéis descargar y es es fantástica esta obra, este discurso. Pues ella expuso esto, ella dijo ¿cuáles los principales retos? La inteligencia artificial versus la inteligencia humana. Las personas que estábamos ahí, que éramos lingüistas, nos agarramos y dijimos, por fin, aportamos valor. Por fin la gente nos considera, porque fijaos, la máquina, el principal reto, la semántica, el razonamiento del procesamiento del lenguaje, cómo representar la incertidumbre, no sé si os acordáis de las dubitativas, las exhortativas, todas estas cosas, ¿no? O la capacidad relacional, o la capacidad que la máquina aprenda con pocos ejemplos. Nosotros en Tiger podemos entrenar a una máquina para automatizar un proceso con 250 documentos, pero es muy difícil que la máquina, si le cuento un chiste, sin haberlo entrenado la máquina, lo entienda. Entonces, siempre es semántica, el principal reto es semántica. ¿Por qué? Porque la semántica opera a multinivel, que se llama. Incluso yo si estoy hablando con alguien y ese alguien me dice, me está haciendo un enunciado, no está haciendo una frase porque no lleva verbo, pero ya está enunciando algo que es ya te vale, ¿no? Ya tiene un significado. Fijaos, opera desde el sonido hasta la palabra, frase, párrafo, texto total, texto global, pero luego es que incluye también el conocimiento del mundo. Si yo voy a Bulgaria y digo algo y me hacen así, me están diciendo que sí. O determinados códigos culturales. Todo eso es semántica y todo eso sirve del entendimiento. A modo de repaso, simplemente quiero que veáis lo complejo que es la lingüística, que opera la fonética, ¿os acordáis del sonido? De hecho, en la adquisición del lenguaje empezamos siempre con sonidos, ¿no? El protolenguaje, que se llama en adquisición del lenguaje, la fonología, que es la representación cognitiva de esos sonidos, la morfología, que son las palabras, la sintaxis, que es ya el dominio de unas palabras sobre otras, el verbo es quien dice tú ponte ahí, tú ponte allá, y por eso nosotros en Tiger y las personas que trabajamos en procesamiento del lenguaje natural es muy importante ese nivel sintáctico, y el semántico, que engloba todo eso, pero arriba de todo eso está la pragmática, que no sé si sabéis lo que es, pero yo os lo explico, y si lo sabíais lo repasamos, que es el estudio del uso del lenguaje. En la relación que hay entre los interlocutores, yo voy a utilizar en ese contexto, voy a utilizar un registro X, voy a utilizar una determinada sintaxis, un determinado estilo, etcétera, léxico y demás. Volviendo al tema, ¿qué vínculo hay entre la lingüística y la inteligencia artificial? Ahí veis Natural Language Processing. Hay dos tipos de inteligencia artificial, o sea, relacionada con el lenguaje. NLG, que es generación del lenguaje natural, y entendimiento del lenguaje natural. Hay empresas que combinan ambas. En Tiger nosotros trabajamos con Natural Language Understanding, esto es semántica, ayudamos a que la máquina entienda los documentos, que entienda una nota de poder, que entienda una nota simple, que entienda un recurso de alza, que entienda todo lo que entrenemos a la máquina, y para ello utilizamos esos recursos, tanto recursos, lo que decimos, recursos de un enfoque no simbólico y un enfoque simbólico. El enfoque no simbólico son herramientas estadísticas, Excel, patrones matemáticos que nosotros nos ayudan a categorizar ese código que extraemos con un OCR a través de una API y lo extraemos. Y una vez que ya hemos extraído ese código, esa extracción, ya hemos realizado nuestras estadísticas, nuestros patrones, ya es cuando nosotros metemos la capa de nuestros todos datos semánticos, nuestros algoritmos semánticos, todo ese conocimiento semántico que nosotros tenemos, que es lo que se llama pues desde ontologías, que ahora os explicaré lo que son, gráficos de conocimiento, knowledge graph, que es lo que utiliza Google, por ejemplo, cuando buscáis algo os aparecen un montón de cosas relacionadas con ese término, y decías, de forma directa o indirecta. Nos van guiando en el conocimiento y las reglas de producción. La gramática son reglas, o sea, es lo que nos diferencia en la conducta o el comportamiento económico, que puede fluctuar, en cambio la gramática no fluctúa.
hay variedades dialectales, pero eso los lingüistas lo controlamos. ¿Y cómo adquirimos el conocimiento? ¿Cómo yo a la máquina le digo, mira, el conocimiento humano o el conocimiento de la administración o esta área de conocimiento que es legislativa, etcétera, yo le tengo que entrenar a la máquina? Y nosotros vamos a empezar desde lo más básico. Empezamos, como os decía, con el guau guau, ¿no? Si a un niño o una niña a través del sonido va a denominar un guau guau a cualquier cosa de 4 patas. Y va a ser un elefante un guau guau. Y luego su complejidad de la realidad, su aprehensión de la realidad va a ser mucho más compleja, a no ser que seas tronista o alguna cosa de esta, que la complejidad es no tan densa, ¿no? Pues que hay casos del léxico. De hecho, los sociolingüistas y psicolingüística se evalúa el nivel cultural de las personas a través de la disponibilidad léxica. Pues nosotros configuramos toda la estructura, toda la realidad a través de asociaciones de palabras, de vínculos entre las palabras, porque nos ayuda a representar ese conocimiento. Y es lo que hacemos en las tecnologías semánticas. Utilizamos cualquier fuente de datos, ya sea una web, un CSV, un SQL, nos da igual la fuente del dato y la naturaleza del dato, ya sea voz, utilizamos un software que se llama Assistant Speech Recognition y lo convertimos a texto, o si es un PDF utilizamos un OCR y lo convertimos a texto, y una vez que ya hemos convertido a texto ya empezamos a ver vínculos entre esos conceptos y a generar ontologías. Y ahora os voy a explicar lo que son las ontologías. Volviendo al tema de la realidad, pues el primer nivel de cómo yo gestiono el conocimiento el conocimiento de mi empresa, el conocimiento de mi administración, pues podría hacer un vocabulario. Venga, vamos a hacer un diccionario y así tenemos un diccionario. Vale, pero el diccionario es muy estático, no me aporta ningún valor, es un listado de palabras. En cambio, si yo al diccionario, a cada palabra, las empiezo a vincular con unos posits, que es lo que hacen los tags en los Content Management System, en los WordPress, etcétera, en aquellas soluciones tecnológicas que me permiten escribir, redactar, pues si yo voy poniendo tags, ya las palabras ya las voy agrupando por alguna motivación que a mí me haya dado o bien porque hay una normativa, una guía editorial que así me lo indica. Las taxonomías serían agrupaciones de esas tags. Ya podríamos hablar de campos semánticos o de agrupaciones o familias léxicas, depende del motivo. Los tesaurus serían ya redes de esas taxonomías y ahí sí que ya hay vínculos de sinonimia y antonimia, entonces ya hay un vínculo semántico. Y la ontología sería un nivel superior, la ontología ya, aparte de esa semántica que son sinonimia o antonimia, le pongo ya una capa sintáctica que es atributiva y predicativa. Esto es, si yo tengo la manzana, podríamos decir, bueno, la manzana en el diccionario, le pondría la manzana, le pondría fruta, ¿no? Una tag. La taxonomía dentro de la tag, de la fruta, estaría dentro con otras frutas, ¿no? Al lado de la pera y demás. El tesauro podría poner fruta, verdura, comida, ¿no? Me pondría vínculo. Pero es que en una ontología ya me diría come, alguien come, ¿no? Ya me empezaría a predicar esa e incluso me iría a alguna asociación como Eva, pecado, ¿no? Con esa ontología. Y otra cosa que utilizamos en tecnologías semánticas es esto, redes de conocimiento a través de diferentes, hay Open Data que se llama, pues hay diferentes soluciones que nos permiten jugar con la Wikipedia, diferentes corpus semánticos, corpus léxicos semánticos con los que podemos ir mucho más rápido. Y esto es lo que tenemos en Tiger, lo que os comentaba a la derecha, nos da igual la naturaleza del dato porque nosotros lo extraemos a texto. Trabajamos con todas estas reglas semánticas, sintácticas, lingüísticas y podemos darle calidad al dato, porque, por ejemplo, ahora os mostraré, en el Santander extraemos el CIF y lo cotejamos con el BORME, porque tenemos un software que de forma diaria actualiza la información del BORME y lo cotejamos. Hacemos consolidación externa, que se llama, o interna. En el caso del alta de las pymes, para el caso de Santander, la persona sube el ID, la nota de poder, etcétera, y extraemos diferentes entidades, data points, que se van cotejando entre ellos. Y luego la normalización del dato, que si bien el OCR me extrae
me normaliza el dato, las fechas siempre extráemela de esta forma, o en las facturas siempre se puede decir verbal o en cifra, no, siempre en cifra y en esta con la coma aquí, con el punto allá. O sea, siempre lo extraemos de esa determinada manera. Ejemplos que hemos hecho, en el Gobierno de Singapur se nos pidió, en el Ministerio de Defensa, se nos plantearon unos serios objetivos. Bueno, el primero es trabajar sin conexión a Internet, gestionar todo su conocimiento desde información privilegiada hasta cómo arreglar un tanque, una pieza de un tanque. Todo ese conocimiento nosotros lo hemos gestionado a través de un Google propio, un Search, que es nuestro producto, y lo que hacemos, se nos pidió que generáramos una experiencia similar a Google. Lo que pasa es que nosotros nos diferenciamos en Google, que generamos en esa serendipia. Estamos trabajando con ese conocimiento del Ministerio de Defensa y trabajamos con cosas específicas, de tal manera que no te van a proponer cosas alejadas o que queden a la esfera del Ministerio de Defensa. Otro ejemplo, este es el caso ahí lo que aparece en negrita eran los logos de los productos, pero no se ven, bueno, no pasa nada. Yo os digo que es Converse, y que es en nuestro chatbot, que lo utilizan todos, hemos ganado la actual licitación para todas las instituciones públicas y ministerios de Singapur, y es muy fácil porque está basado en fax. Los hablantes, si os dicen, en chatbot, the deep learning, how to work, con una fax vamos que tiramos. ¿Y qué hacemos? Pues claro que hay, me diréis, no, es que hay muchas formas de preguntar ya, pero es que trabajamos lingüistas computacionales y los lingüistas sabemos que una misma cosa se puede preguntar de varias formas y para eso entrenamos a la máquina que esta forma corresponde a estas múltiples formas de preguntar. Entonces, a través de eso, y luego el propio usuario nos va entrenando a la máquina. Que es lo que hacemos nosotros con Google gratis, de ¿dónde están los pasos de cebra?, ¿no? Que trabajamos gratis y todos felices. Y también Google, hemos desarrollado un Google específico para el Ministerio de Justicia, fijaos, con toda la complejidad que ello conlleva, la disparidad, la diferencia o la cantidad, la variedad tipológica de documentación, y también para el usuario final, el ciudadano o la ciudadana, pues un chatbot que contesta en tiempo muy rápido. Y esto es un ejemplo de Strack, que es nuestro producto de extracción de información, y lo que hacemos es, tú no hagas nada, facilitamos la vida, de hecho, tanto a empresas como a los ciudadanos, como a usuarios. Tú sube las escrituras de Constitución, tú sube un NIF y sube la nota de poder. Ya hacemos nosotros, extraemos por ti en 2 minutos y medio o en 2 minutos podemos extraer la información. Ahí veis a la derecha los data points que nos ha pedido el cliente. En este caso se nos pidió que extrajéramos 150 data points o facultades de la nota de poder, pues 28 facultades, pero en el caso de Santander se piden 28, pero en otros bancos se piden 100 y pico. Entonces, ahí cada cliente nos define en el proceso qué documentación quiere procesar, qué información quiere extraer de cada documento y luego si quiere cotejarlo con fuentes externas, con fuentes internas propias, pues yo tengo un CRM o esta base de datos, o crúzamelo con la consejería tal, diferentes. Y nosotros simplemente lanzamos el texto. Lo que no hacemos es toda esa lógica de ¿qué haces tú si resulta que no es este CIF? Eso lo tiene que definir el cliente o la administración. Entonces, como yo muchas veces en esto de trabajar en el Machine Learning, la inteligencia artificial, me he dado cuenta que hay gente que hay que gestionar las expectativas. Hay gente que uno por desconocimiento o bien por osadía, pues quieren automatizar procesos, quieren automatizar procesos que realmente perderían pasta. O sea, ¿cuándo se automatizan procesos? Cuando tienes un equipo de personas dedicadas horas y horas. Vivimos 72 años, una media de 72 años, los seres humanos. Esos son 700.000 horas de nuestra vida. ¿Queremos pasar horas y horas leyendo la misma documentación legal? Que eso es, vamos, un horror. Pues claro, luego hablas con equipos y dicen, yo tengo de baja tantos. Digo, no me extraña, me parecen pocos. O sea, pues eso es lo que te produce dolor. Lo que produce dolor a tus equipos, pues eso sí que lo tienes que automatizar. Tareas repetitivas y con la misma documentación siempre, que te permita ahorrar costes. Y aquí esto es lo presenté en el anterior CENADE, pues
para ayudar a inspirar a gente, porque yo cuando cuento nuestros productos, lo que podemos ayudar a automatizar un montón de procesos. Imaginaos unir el Converse, el chatbot con la voz, que tenemos un partner que también pues, ayuda a las personas mayores, a las personas con discapacidad a acceder a ese chatbot o a interaccionar con ese chatbot. O sea, todos en aquellos puntos de encuentro que tiene el ciudadano o la ciudadana con vuestra administración y aquellos puntos de encuentro que yo, ¿cómo puedo evitar o hacerlo más digital? ¿Cómo puedo evitar todo esto? O, por ejemplo, toda esta gestión, ¿no? La ciudadanía, las empresas pymes o los proveedores o las otras administraciones y el funcionariado. Hay mucha comunicación, hay muchos datos y mucho flujo de documentación que se podría automatizar y quitar dolor a muchas personas y agilizar sobre todo el proceso, y lo que más que le encanta a la administración es recaudar pasta más rápido. Claro, pues si yo agilizo el proceso, puedo coger dinero más rapidito. Entonces, los beneficios yo creo que han quedado claros con la automatización. Pues uno, se abaratan costes, recaudo antes. Uno puede ver siempre cómo van esos reportes, ¿no? Ir viendo esa gestión. Es una atención 24/7. Si yo, ciudadana, no puedo ir por alguna razón a las 8 de la mañana de 8 a 2, puedo acceder a esa administración pública y gestionar toda esa documentación a través de multiplataforma. No hace falta utilizar según qué registro. Y, sobre todo, reducir mucho papel. Muchísimas gracias. Yo creo que no tenemos turno de preguntas, pero os invito a contactar conmigo si estáis interesados o interesadas. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Buenas tardes.